Bahar avanza hacia su casa con pasos cansados pero tranquilos. Cuando al llegar a la entrada del edificio ve a Arun frente a la puerta, se detiene en seco. No entiende qué hace él allí ni por qué la espera a esa hora. Sus miradas se entrelazan. Arun empieza a hablar eligiendo cuidadosamente las palabras. Trata de explicarle que entre él y Ala no hay nada, que todo fue un malentendido. En la mente de Bahar aún persisten las dudas, pero justo cuando se prepara para responder, Arun se acerca de repente y la besa inesperadamente. En ese instante el tiempo parece detenerse para Bahar. Ni su cuerpo ni su corazón pueden asimilar aquel movimiento tan repentino. Se aparta con desconcierto. Busca una explicación en los ojos de Arun, pero en ese mismo momento, al otro lado de la calle, aparece una silueta. Es Ebren. Había ido a visitarla, pero la escena que presencia frente a la puerta le atraviesa el alma como un cuchillo. Bahar se queda paralizada, sin saber qué hacer. Sus miradas se cruzan. Ese breve silencio está cargado de emociones explosivas. En los ojos de Ebren hay decepción, en los de Bahar, arrepentimiento. Pero esa tensión se rompe cuando suena el teléfono de Bahar. Una llamada del servicio de urgencias lo cambia todo. Ha ocurrido un grave accidente de autobús. Múltiples heridos están a punto de llegar al hospital. Bahar actúa sin pensarlo. Arun la sigue. Esta noche ya no se trata de sentimientos, sino de salvar vidas. Durante el trayecto, Arun se disculpa por lo sucedido. Le confiesa que fue un impulso, que no lo había planeado, que se dejó llevar por sus emociones. Pero Bahar permanece en silencio. No esperaba algo así de él. Su corazón todavía late por Ebren, y ese beso inesperado provoca un caos en su interior. Se siente culpable, confundida y herida. Cuando llegan al hospital, la sala de urgencias parece un campo de batalla. Todo el personal está preparado. El sonido de las camillas, los tanques de oxígeno y los guantes quirúrgicos llenan el ambiente. En ese momento Maral entra al servicio aún con el pijama puesto, atrayendo todas las miradas. Pero lo que llama verdaderamente la atención es su pijama. Es idéntico al que Uras le regaló a Selen y que ella guarda en su casa. Selen fija la mirada en Maral. Su corazón se encoge. Busca con los ojos a Uras y en silencio se pregunta: ¿cómo es posible que ella lleve el mismo pijama? Miles de pensamientos giran en su cabeza. Las dudas sobre un posible pasado entre Maral y Uras resurgen con fuerza, pero no es el momento para aclararlo. Las ambulancias llegan una tras otra al hospital. Las sirenas se mezclan con los pasos apresurados de las enfermeras. Los heridos son trasladados sin cesar, algunos están inconscientes, otros cubiertos de sangre. En ese momento los problemas personales, los amores y los celos quedan en segundo plano. Solo importa salvar vidas. Mientras Bahar ayuda a trasladar a un paciente a la sala de emergencias, cruza la mirada con Ebren. Aún hay en sus ojos el eco de lo ocurrido frente al edificio. Pero no hay tiempo para hablar ni para entender los sentimientos. Arun, Tolga, Selen, Maral, Uras y Doruk trabajan con precisión y coordinación. Más que un equipo, parecen un ejército. Bahar, aunque lleva dentro una tormenta de emociones, se concentra en su deber como médica. Reprime sus pensamientos y se aferra a las vidas que tiene en sus manos. Ebren, mientras lleva a un paciente al quirófano, mira a Bahar por última vez esa noche. Entre ellos queda una vez más un silencio lleno de emociones no resueltas. Pero la vida pertenece ahora a aquellos que esperan ser salvados en los pasillos del hospital. En el rostro de Bahar hay cansancio, pero también determinación. Esta noche no ganará el amor, ganará la humanidad. En medio del caos del hospital, mientras Arun escucha las quejas de una paciente, de pronto se detiene. A primera vista, el problema de la mujer parece algo simple, pero la forma en que describe el dolor, el pánico en sus ojos y el temblor en su voz abren una vieja puerta en la mente de Arun. La mujer tiene una pequeña herida en el pie, pero el dolor intenso que siente despierta en él un miedo antiguo. En ese instante una sombra del pasado se cierne sobre él. Años atrás, la persona más querida por Arun, su hermana, había acudido al hospital con síntomas similares. Un pequeño malestar que nadie consideró importante terminó siendo un diagnóstico irreversible, una rara y mortal enfermedad del tejido conectivo. El dolor de aquella pérdida sigue fresco en el alma de Arun.
La voz de la mujer se aleja, el tiempo se vuelve borroso. Su mirada se pierde, su corazón late con fuerza. Siente que le falta el aire, las manos le sudan. El frío agarre de un ataque de pánico lo estrangula. Sin decir una palabra, sale corriendo del servicio de urgencias y desaparece. Ebren, absorto en los informes que sostiene, nota la repentina salida de Arun. Bahar también lo observa con sorpresa. Sus miradas se cruzan un instante, ambos perciben algo extraño en su comportamiento. Entonces Bahar llama a Ebren a una habitación. Tras unos segundos de silencio con un nudo en la garganta, ella pregunta: ¿Por qué me tratas con tanta frialdad, Ebren? ¿Qué cambió? Ebren evita su mirada por un momento, pero finalmente rompe el silencio. Dice que la vio cuando Arun la besó. Los ojos de Bahar se nublan. No sabe qué decir. Lo que viste no fue lo que parece, responde. Arun me besó de repente sin decir nada. Yo también me quedé en shock. No pasó nada. Su voz tiembla. La sinceridad en sus palabras logra suavizar un poco la mirada de Ebren, pero no es fácil derribar en una noche los muros de un corazón herido. Mientras tanto, Bahar y Renjin analizan los valores de sangre y posibles diagnósticos de la paciente en la habitación, y comienzan a hablar de Arun. La paciente tiene los ojos cerrados, creen que duerme. Bahar le confiesa a Renjin que Arun la besó. Renjin se queda paralizada. ¿Te besó así sin más? Pregunta. Bahar asiente. En ese momento una voz inesperada interrumpe la conversación. Es la paciente. No estoy dormida, dice la mujer. Bahar y Renjin se quedan heladas. La paciente abre los ojos, se recuesta en la almohada y sonríe levemente. Las estaba escuchando con atención, dice con calma. Mire, jovencita. La duración de un beso revela su significado. ¿Fue un beso de confusión o la expresión de un sentimiento real? Solo quien lo vive puede saberlo. Bahar se queda desconcertada. Las palabras de la mujer resuenan en su mente mezclándose con la imagen de Arun, la mirada de Ebren y los latidos acelerados de su propio corazón. Al mismo tiempo, en otro rincón de urgencias, se desarrolla otra confrontación. Seren, mientras cumple con su trabajo, no puede acallar las dudas que la atormentan. Se vuelve hacia Uras y lo acusa. ¿Le compraste el mismo pijama a Amaral? ¿El que me diste? Eso no puede ser una coincidencia, Uras. Uras no entiende al principio, pero reacciona con enojo. No le compré nada a Amaral. No sé de dónde sacó ese pijama, pero solo te lo regalé a ti. Seren no se convence. La desconfianza que siente ya es incontrolable. Entre ellos la distancia invisible se tensa aún más. En ese momento, llega un nuevo paciente al servicio de urgencias. Cuando Seren ve el rostro del hombre en la camilla, se queda paralizada. Es Ekrem. Su exnovio. El primero que la abandonó, el que dejó heridas difíciles de sanar. Su expresión cambia por completo. No sabe cómo reaccionar. Pero la verdadera bomba estalla cuando los encargados de admisión toman sus datos. Uno de ellos pregunta: ¿a quién indicamos como su contacto más cercano? Ekrem con los ojos señala a Seren y responde: mi ex esposa. El silencio inunda el lugar. Todo el equipo se vuelve hacia Seren. Ella baja la mirada, pero ya es demasiado tarde, todos lo oyeron. Ura se queda inmóvil. No sabía nada del pasado de Seren con Ekrem, ni de que todavía seguían casados legalmente. El servicio entero se llena de murmullos. Bahar, Ebren, Tolga, Arun, todos quedan impactados por la noticia. Pronto se corre la voz: Seren y Ekrem estaban en proceso de divorcio, pero aún seguían casados. Seren se aleja cabizbaja y en silencio. En el rostro de Uras aparece una mezcla de sorpresa y furia contenida. Mientras Bahar cumple con su turno en urgencias, un incidente inesperado la sacude profundamente. Durante una intervención, una paciente reacciona de forma violenta y, de pronto, toma una aguja de la mesa y se la clava a Bahar. El contenido de la jeringa tiene una dosis alta de sedante, y en pocos segundos Bahar pierde el conocimiento. Su mente se nubla, la realidad se distorsiona y lo que ve y siente se transforma en una sucesión de alucinaciones.
Primero aparece Ebren, y en ese estado confuso Bahar deja salir todo lo que ha guardado dentro, sus sentimientos por él, como si nada hubiera ocurrido entre ellos. Luego surge la figura de Harun, y esta vez la rabia reprimida sale a la superficie. Con la conciencia difusa, lo enfrenta con violencia. La noche se convierte en un caos emocional, mientras el hospital comienza a iluminarse con la claridad del amanecer. Después de lo ocurrido, Harun, buscando recuperar la calma mental y encontrar cierta claridad emocional, decide hablar con Ala. La llama al hospital, pero Ala, aún afectada por el trauma que vivió con Tolga, no quiere volver a entrar allí. Aún así, acepta reunirse con Harun con la condición de hacerlo en el jardín. El exterior del hospital se convierte para ambos en un refugio temporal, un espacio de tregua. Cuando Bahar despierta por la mañana, los recuerdos de la noche anterior comienzan a regresar poco a poco. Las imágenes la abruman, y una sensación de culpa se apodera de ella. Debe enfrentarse a lo que ha hecho, aunque sabe que ya no hay vuelta atrás. A esa misma hora, Seren camina por los pasillos del hospital y se cruza con Maral. Maral, con serenidad, le aclara el malentendido: el pijama que lleva no fue un regalo de Uras, sino una compra suya. Aunque la explicación le brinda cierto alivio, la confianza de Seren en Uras sigue rota. Por más que intente convencerse, la duda sobre la fidelidad de Uras no desaparece de su mente. Cuando Bahar se entera de que Seren y Uras planean divorciarse, se sorprende. Decide hablar a solas con Seren. Durante la conversación, Seren le confiesa que el comportamiento de Uras ha cambiado mucho últimamente, que ya no lo reconoce y que siente que ha perdido el control. Al escuchar esto, Bahar recuerda sus propias observaciones y se preocupa al notar cuánto Uras empieza a parecerse a su padre, Timur. En medio de todas estas tensiones, Uras, convencido de que Seren se está viendo en secreto con Ekrem, entra de golpe en una habitación. Pero en lugar de Ekrem, encuentra allí a Bahar. Su rabia se desborda y aunque Bahar intenta intervenir, una nueva discusión entre Uras y Seren estalla. Bahar observa en silencio, comprendiendo que esa relación está completamente desgastada. Ambos se hieren mutuamente, incapaces de volver a lo que fueron. El amor entre ellos se ha consumido, reemplazado por celos, desconfianza y reproches. Bahar entiende que el final de esa historia se acerca. Y mientras tanto, en medio de la confusión de los sentimientos y las sombras del pasado, todos siguen atrapados en una espiral que marca sus vidas. Durante el intenso turno nocturno de Bahar, el incidente en el que resultó herida con una aguja y recibió una alta dosis de sedante cambió por completo la atmósfera del hospital. Bajo los efectos del medicamento, Bahar perdió el control. Primero mostró una inesperada cercanía emocional hacia Ebren y luego atacó físicamente a Harun. Estos dos comportamientos opuestos se convirtieron rápidamente en tema de chismes entre los empleados del hospital. Ebren, por su parte, sintió un secreto placer al recordar las palabras llenas de amor que Bahar le había dicho. La idea de que ella aún lo amaba encendió una chispa de esperanza en su interior, reflejada en sus sonrisas irónicas. El ataque a Harun, en cambio, se transformó en una broma ligera en los labios de Ebren. El comportamiento de Bahar bajo el efecto del sedante se convirtió en el tema principal entre los demás residentes. Todos se preguntaban cómo reaccionaría Harun ante la situación. Muchos apostaban a que él despediría a Bahar. Mientras tanto, Harun salió al jardín del hospital para reunirse con Ala. Ella, que llevaba tiempo evitando entrar al hospital por el trauma vivido con Tolga y su miedo a los espacios cerrados, aceptó encontrarse con él solo si la conversación tenía lugar al aire libre. Durante el encuentro, Harun le confiesa a Ala que ha decidido despedir a Bahar y, convencido de su decisión, se dirige hacia el hospital. Ante esta noticia, Ala entra en pánico. Sin pensarlo, corre tras él y por primera vez desde su trauma, cruza la puerta del hospital, subiendo directamente hasta la oficina del director. Ese momento marca un punto de inflexión para todos. Ala ha logrado vencer su fobia. En el pasillo, Renjin y Bahar se quedan sorprendidas al verla. Después de Tolga, el regreso de Ala al hospital es una sorpresa inesperada. Harun explica que fingió haber sido engañado por ella, pero en realidad había planeado este encuentro para ayudarla a superar su miedo. Cuando Ala comprende las verdaderas intenciones de Harun, se siente aliviada y por primera vez en mucho tiempo fuerte. Mientras Renjin y Bahar intentan averiguar cómo Harun logró convencerla de volver, reciben una respuesta que las deja aún más sorprendidas. Ala revela que Harun le ofreció un nuevo puesto en el hospital.
Esta noticia enciende una nueva ola de rumores. Entre risas, ambas se dirigen a la cafetería, mientras los pasillos se llenan de murmullos sobre la inesperada propuesta. Al mismo tiempo, en la sala de conferencias, Ebren imparte un seminario a los jóvenes médicos. Parla, que no quería asistir, se sienta de mala gana. Sin embargo, la seguridad y el carisma de Ebren durante la presentación terminan captando su atención. Así, el nuevo día en el hospital se desarrolla entre risas, rumores, confesiones emocionales y silenciosas transformaciones interiores. Después de la conferencia, Yusuf ve a Parla en el pasillo del hospital y se acerca para hablar con ella. Nota que Parla no ha ido a la universidad en los últimos días y se lo menciona con tono preocupado. Esa observación desencadena una breve pero tensa discusión entre ellos. A Parla le incomoda la excesiva atención de Yusuf, aunque en el fondo no puede ignorar el interés genuino que él muestra por ella. La tensión entre ambos aún no se ha disipado del todo cuando Umay entra por la puerta principal del hospital y presencia los últimos momentos del intercambio. Aunque no comprende exactamente lo que sucede entre ellos, percibe claramente la inquietud en la mirada de Parla. Mientras tanto, en la cafetería del hospital, Bahar, Ala y Renjin se reúnen. La conversación entre las tres deriva rápidamente hacia Harun. Bahar y Renjin todavía no entienden qué fue lo que realmente motivó a Ala a volver a pisar el hospital. Les resulta extraño que, después de todo lo que vivió con Tolga, haya aceptado regresar con tanta facilidad. Aunque no lo expresan abiertamente, ambas sospechan que entre Harun y Ala existe un vínculo especial. La actitud tranquila, persistente y comprensiva de Harun podría haber quebrado la resistencia de ella. Esa posibilidad despierta una punzada de celos en Bahar, mientras que Renjin apenas logra contener su curiosidad y las ganas de difundir rumores. Al salir de la cafetería, Renjin ve a Naz sentada sola en un banco del jardín. Al acercarse, percibe de inmediato la soledad que la envuelve. A pesar de su embarazo, la distancia emocional de Ebren la ha dejado profundamente herida. El hecho de que él ni siquiera haya reaccionado ante la existencia del bebé la atormenta. Ni una llamada, ni una visita. Naz vive su embarazo en un silencio que duele. Renjin comprende su fragilidad y la escucha en silencio. Cuando regresa al hospital, lo primero que hace es buscar a Ebren. Le cuenta el estado en que encontró a Naz y le dice que, aunque sea por responsabilidad, debería ir a verla. Las palabras de Renjin provocan en Ebren una pausa cargada de conflicto interno. Tras unos segundos de reflexión, decide ir al encuentro de Naz. Mientras tanto, Harun sigue afectado por el caso de la joven paciente que atendió días atrás. La muchacha siente un dolor extremo incluso ante una herida mínima o el más leve contacto, y esa situación lo transporta mentalmente al pasado. Aquella imagen le recuerda la enfermedad que acabó con la vida de su hermana. Años atrás, luchó desesperadamente por salvarla, pero no lo consiguió. Sin embargo, esta vez es diferente. Mientras examina a la joven, Harun ordena de inmediato una resonancia cerebral, sus sospechas se confirman. Ella padece la misma enfermedad que su hermana. Pero ahora él no es el mismo hombre de entonces. Ha cumplido su promesa y se ha convertido en uno de los neurocirujanos más reconocidos del mundo. Esta vez hay esperanza. Harun librará nuevamente la batalla que perdió años atrás, pero no piensa ser derrotado. Todo lo que no pudo hacer por su hermana, lo hará ahora por esta joven paciente en su nombre. En la terraza, bajo la suave brisa de la noche, Bahar y Ebren se sientan frente a frente. El tiempo parece haberse detenido, pero los sentimientos que aún guardan en silencio fluyen entre ellos como una corriente invisible. Evitan mirarse directamente a los ojos, aunque sus corazones siguen resonando al unísono, chocando en un eco compartido. Bahar permanece junto a Ebren con la distancia que dejan las huellas del pasado. Ebren, en cambio, carga sobre los hombros el peso de una nueva vida marcada por el embarazo de Naz. El lazo entre ellos aún existe, pero ahora está cubierto por una espesa niebla. Hay tantas palabras que quisieran decir, pero ninguna logra salir. Para romper el silencio, la conversación deriva hacia Harun. Ambos han notado el cambio en él. Desde el caso de la joven paciente, Harun parece más reservado, más ausente. Ni Bahar ni Ebren saben que años atrás él perdió a su hermana. Para ellos su empatía extrema y su implicación emocional son un misterio. Quizás sea solo el reflejo de su sentido del deber profesional,
o quizá un dolor antiguo que vuelve a salir a la superficie. Sea como sea, el comportamiento de Arun los desconcierta a ambos. Al caer la noche, cuando el sol ya se ha ocultado, todos se reúnen alrededor de una gran mesa. Bahar, Ala, Gulcicek, Nebra, Rea, Seren y Uras comparten la cena. Al principio, la conversación es ligera, pero poco a poco los sentimientos comienzan a aflorar. Gulcicek y Nebra, tras los dolores del pasado, confiesan que quieren dar más sentido a la vida y pasar más tiempo con sus seres queridos. La pérdida de un amigo les ha recordado la fragilidad de la existencia. Ambas, conscientes del valor de la paz en el hogar, están decididas a proteger a sus familias y a quienes aman. Después de la cena, Bahar habla por separado con Seren y con Uras. Aunque aún hay heridas entre ellos, Bahar conserva la esperanza de que puedan reconciliarse. Tal vez ese deseo nazca de su propia nostalgia, de lo que ella misma no pudo recuperar. Su relación inacabada con Timur marcó su vida de forma irreversible. Por eso piensa que Seren y Uras no deberían perderse mientras aún tienen una oportunidad. Sin embargo, en el fondo sabe que hay heridas que, por más que se intenten cerrar, siempre dejan cicatriz. En otro lugar, Renjin está en el coche junto a su hija Parla. Intenta entablar una conversación sobre temas médicos, creyendo que Parla sigue estudiando en la Facultad de Medicina. Pero cada vez que toca el tema, Parla se pone visiblemente tensa. Renjin ignora la verdad, Parla nunca logró ingresar en la facultad. El único que lo sabe es Ebren. Parla se siente avergonzada por el orgullo de su madre al hablar de un éxito inexistente, y su frustración acaba estallando. De repente abre la puerta y baja del coche, dejando a Renjin desconcertada. Esa huida es la primera manifestación visible de la tormenta que lleva dentro. Ya entrada la noche, Bahar y Ala comparten una conversación íntima. Los años de amistad borran cualquier rastro de rencor entre ellas. Se prometen cuidar una de la otra incluso cuando sean mayores. Esa promesa demuestra lo profundo y verdadero de su vínculo. Esa misma noche Renjin, sin noticias de Parla, comienza a preocuparse y llama a Bahar. Pero Bahar le responde que la joven aún no ha aparecido por allí. La incertidumbre añade una nueva sombra a la oscuridad de la noche. Mientras Uma intenta entender la razón detrás de la dura discusión entre Parla y su madre, llega a la conclusión de que la persona que podría conocer la verdad es Yusuf. Decide reunirse con él en secreto. Cuando se encuentran en un rincón apartado del hospital, Umay va directo al grano. Quiere saber por qué Parla está tan enfadada y dolida. Yusuf conoce el secreto, pero, fiel a la confianza que Parla depositó en él, no revela nada. Aunque siente una fuerte presión interna, sabe que no tiene derecho a romper el silencio, ese secreto pertenece únicamente a Parla. Al mismo tiempo, Parla se encuentra con Ebren en una zona apartada del hospital. Ebren parece percibir el miedo y el peso de culpa que la joven arrastra. Tras un largo silencio, le dice que no puede seguir viviendo bajo una mentira. Reconoce que la verdad será difícil de asumir para su madre, Renjin, pero insiste en que ocultarla solo seguirá hiriendo más el alma de Parla. Ella baja la cabeza, consciente de que ya no tiene escapatoria. Mientras tanto, Bahar hojea un viejo libro de medicina que había leído años atrás. Al pasar las páginas, recuerda una anécdota que Arun le contó tiempo atrás: tenía una hermana. Al reflexionar más profundamente, Bahar empieza a entender el origen de su reciente comportamiento. La joven paciente sufre la misma enfermedad que la hermana de Arun, quien murió por esa causa. Las piezas perdidas comienzan a encajar en su mente. Esa tragedia del pasado fortaleció la sensibilidad profesional de Arun, pero también dejó una herida abierta que se transformó en rabia contenida hacia Bahar. Años atrás, cuando aún era estudiante, Arun había intentado realizar un experimento prohibido: practicar una cirugía cerebral en un cadáver, con el propósito de perfeccionar sus habilidades. Su intención era clara: prepararse para salvar a su hermana, que padecía la misma enfermedad. Sin embargo, Bahar, guiada por su sentido ético, denunció la falta a sus superiores. Como resultado, Arun fue expulsado de la facultad antes de poder graduarse. Poco después, perdió a su hermana sin poder hacer nada por ella. Desde entonces, esa traición marcó su alma y sembró en él una profunda herida contra Bahar. Al día siguiente, Bahar decide enfrentarse a Arun, abrumada por el peso de la culpa. Le explica que su oposición a la cirugía de la joven se debía al temor de que el caso reavivara su trauma.
Arun, con la voz firme pero cargada de emoción, le responde que el pasado ya no podrá detenerlo. Está decidido a hacer todo lo posible para salvar a la paciente. En sus ojos se refleja una mezcla de determinación y de dolor acumulado durante años. Mientras Bahar recorre los pasillos del hospital, se cruza con Naz. A pesar de toda la confusión, mantiene su profesionalismo y evalúa cuidadosamente su estado y el del bebé. Desde la distancia, Ebren observa la escena. Ve en Bahar una fortaleza que trasciende sus heridas, su compromiso con una futura madre y con una vida aún por nacer. Ese gesto reaviva en Ebren el amor que aún siente por ella, acompañado de una profunda admiración por su entereza. Arun entra finalmente al quirófano. Tras horas de una compleja intervención, logra salvar a la joven. Ese instante no representa solo un éxito médico, sino también una liberación emocional. Sale al balcón del hospital exhausto con la mirada perdida en el horizonte. En su interior se mezclan la satisfacción y la tristeza. Piensa que tal vez, si Bahar no lo hubiera denunciado en el pasado, habría podido salvar a su hermana. Quizás el destino podría haberse escrito de otra manera. En ese momento Bahar aparece en la terraza. Sus miradas se encuentran y en silencio, se acercan el uno al otro. Arun, agotado pero conmovido, la abraza. Ese abrazo no es solo un gesto de gratitud, sino también una forma silenciosa de compartir el peso del pasado. Pero esta escena íntima tiene una testigo, Ala, recién llegada al hospital. Desde lejos los observa abrazados y su rostro cambia por completo. Siente un nudo en el pecho. La cercanía entre Bahar y Arun la obliga a enfrentar sus propios sentimientos. En los pasillos del hospital, una nueva tormenta emocional está a punto de estallar.